Señor, ¿cómo va, Martín? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo Muy bien, muy escuchan bien. todos? ¿Se escuchan bien? ¿Lo escuchan bien a Martín? ¿Y a mí también? ¿Todo Hola, bien? hola, ¿Cómo hola, andás? hola. Bien, perfecto. ¿Te tuviste que mover de lugar para hacer la entrevista? Sí, me moví a otro espacio, a otro lugar para no violar cuarentena. No hay que violar cuarentena. ¿Cómo andás? ¿Cómo la estás No, no. llevando con esto? ¿Cómo la venís llevando vos? Yo tengo como todos los seres humanos, una suerte de vaivén eh, entre mis polos, que me encanta estar en casa y me encanta girar también. Eh, Pero bueno, el tema es cuando uno mismo decide cuándo girar, ¿no? ¿Dónde Eh, estás? ¿Dónde estás físicamente? O sea, ¿dónde vivís en mi ahora en esto? casa, en mi casa, colegial, es Villa Urtúzar, voy ahí, entre esas zonas. Para un músico Eh, creo que es de lo más difícil esta cuarentena, ¿no? Para arrancar para los músicos. Estuvimos sí, hablando estos días con el Checha, que nos contó cómo estaba, de Superúa, que fue uno de los que dijo que peor la venía llevando. O sea, ¿cómo se adaptan? mirá, Pablo de 2 minutos nos dijo que la estaba pasando muy mal, pero muy mal. el tema es adaptar. Sí, sí, dijo que muy mal. Eh, Eh, pero bueno, yo, qué sé yo. en mi caso, mi cable a tierra es un pequeño con el que, con el que estamos llevando la crianza, con lo cual y es un niño de 5 años, entonces hay ahí algo de abstracción de la situación que lo hace más divertido, porque estamos todo el tiempo Sí, claro. hablando de dibujitos o de jugar con los bloques, y por Los más que es muy dibujitos. consciente de él, habla todo el tiempo de la enfermedad, ¿no? Lo tiene muy claro. eh, pero está bueno porque es como que estás en un mundo paralelo, que es el mundo de los niños, y eso me salva mayormente. Eh, En cuanto por al supuesto laburo, que ¿estás laburando? no, 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 porque mi último tiempo de vida laboral ha tenido que ver con Ataque 77, así que Claro, en estuviste ahí, estos estuviste momentos metido en no, eso. no, sí, el último año y pico. Así que eso está por ahora vedado. Por suerte ahora se anunció el Costume Rock, que, que por lo menos nos va a dar una excusa para hacer algo, el 8 de agosto. Pero Ujú. bueno, había una ¿Eso cómo va a agenda ser? programada. ¿Eso ya se sabe cómo está armado? Yo no lo tengo muy En el claro, aire. te quisiera dar todos los detalles del mundo, pero yo creo que hasta los mismos organizadores deben estar ajustando minuto a minuto la cuestión, ¿no? Cómo está la situación. Eh, eh, Pienso que va a ser toda una experiencia y probablemente, o lamentablemente, sea el presagio de cómo va a ser el mecanismo de laburo del próximo tiempo, por lo menos de lo más inmediato. No tiene nada que ver con este Quilmes Rock que hubo, ¿no? Que fue como una suerte de compilado de bandas y de cosas. Esto va a ser Creo que tocar lo un poco en vivo. tengo entendido que sí, pero no me arriesgaría yo a contarte ningún detalle de los que puedan ser porque no tengo mucha precisión. Creo que sí, creo que la idea es despegar de esa situación de que sea algo más. En realidad a todos nos resulta, a todos los seres humanos, aquí no entramos en el todes, pero de todos los seres humanos, Sí. eh, nos resulta muy poco vivo esto. Eh, yo veo Perdón, muchas reacciones del público que, que se quejan o discuten con la situación de un show en streaming, y en realidad la estoy padeciendo. Imagínate el músico, las ganas, los músicos, las músicas, las ganas que tenemos de subirnos a un escenario con público ahí abajo,
Eh, Sí, vos sos un músico, pero perdón, a veces me escucha mejor porque estaban diciendo que yo retumbaba demasiado. Me saqué los se escuchaba auriculares. mejor el otro, se escuchaba mejor del otro modo, pero como diga la población. A ver, alguno que nos indique si yo estoy saltando mucho porque me decían un par que estaba, yo cuando hablaba yo rompía, a veces pasa. Ahí estás en la tubería ahí, te metiste en una tubería. Sí, a ver, vamos a probar otra cosa. Si no. Ahí cómo me escucha el resto, ¿me escuchan bien? Mira, ya tenés gente de Ushuaia, que está ahí conectada. Ya Están estamos bien, ahora vamos a ver. con un invierno verdadero en Ushuaia, ¿eh? Bueno, vamos a volver a esto porque se escucha mal. Vamos a volver, son cosas. No. Yo creo que sí. Se colgó, Sí. nos anuncian. ¿Ahora me escuchás o no? Yo perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, sí. Con los audios joya. Entonces, porque me parece que esto no está funcionando. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Porque si no vamos a ir dando vuelta. Bueno, vamos a arrancar, mientras yo me pongo esto, vamos a arrancar con tu inicio con Boas Tetas. Quiero saber un poco de Boas Tetas. La particularidad de Boas Tetas de ser una de las bandas, yo cuando conocí Boas Tetas me llamó mucho la atención el hecho de ese tema de sucursales que se nombraba de Ushuaia, de Buenos Aires. Contanos un poquito dónde arranca Boas Tetas y de qué manera también. Eh, el chiste de las sucursales fue junto con Claudio, que es con quien armamos la banda en el año 97. Eh, él vivía en Ushuaia, vive en Ushuaia, es autor de un montón de las canciones de Guasteitas, y yo ya vivía acá en Buenos Aires. Y entonces la banda existía en tanto y en cuanto los dos estuviéramos juntos en algún punto del país. Y eso sucedía mayormente cuando yo me iba de vacaciones a Ushuaia, donde tengo familia, donde parte de mi familia vive. Eso era un proyecto voz, Eh, guitarra y el bajo en su momento. No hablamos de batería todavía de ahí. Claro. Había siempre un baterista, siempre tuvimos algún baterista en Ushuaia. Algún amigote, Pedro y Hugo eran nuestros bateristas. Eh, y después hay un momento donde yo empiezo a tocar en Romanticistas, y después de que yo ya había pasado por Romanticistas, dio la casualidad y se coordinó el almanaque tal de manera que grabamos acá en Buenos Aires las primeras canciones de Esto, Boasteitas. yo estuve viendo la primer parte. Mira, yo tengo una particularidad con cuando empecé a buscar, viste, de Boas Tetas, yo tenía una canción de Boas Tetas que me acordaba. Año, te digo, esto habrá sido año 2003. Me acuerdo que me había ido de vacaciones y en esa época, porque hay muchos jovencitos que no saben lo que es, pero en esa época era todo, conseguir música era otra cosa. Tenías que conseguir o el disco, sobre todo discos por ahí de bandas de pan rock que había que conseguir hasta en un show en vivo, o alguna rockería que conseguirlo, no era nada fácil. Y me acuerdo No, no. particularmente que había una canción que yo escuchaba, viste, que me gustaba mucho de ustedes, viste, que la conocí, a través de esa conocí la banda. Y me acuerdo que nos habíamos ido de vacaciones y le pedí a un amigo que era uno de los que tenía un poco más de internet y que baje la canción y que él iba a ir y que la lleve y la escuchábamos en un MP3 que teníamos para todos, era. Y la canción era A pesar de todo, ¿viste? Y yo, ¿sabes qué? Me quedó, y años que no escuchaba esa canción, y el otro día estaba, viste, ahí que me quería acordar y solo me acordaba que esa canción empezaba en sol. No sé por qué me acordaba que empezaba en sol.
y la busqué y no la podía encontrar. Y digo, no sé, algo falló acá. Y ahí entré en YouTube y encontré el EP, valga la redundancia, pero solo en vivo esa canción. ¿Por qué ese EP no está en YouTube o en Spotify? Eso, el principio de la banda. No sé, ya tendría que, ya la podríamos haber subido, sí. Eh, Ahí arranca todo, digamos, de Boas Teitas con eso. ¿Cómo? Perdón. Digamos, con ese EP es como que arranca ya la grabación con Claudio en el bajo, vos en guitarra, y la particularidad ahí, contanos un poco eso de cómo fue de que un Mariano Martínez grabe la batería de eso. ¿Cómo Claro, se logra? ¿Cómo hicieron eso? claro. Bueno, eso tiene que ver con que justamente al revés de lo que había pasado hasta ahí, que siempre era algo de verano y en Ushuaia, esto era en verano, pero en Buenos Aires. Claudio estaba acá en Buenos Aires, yo ya estaba con Romanticistas, habíamos vuelto a una gira con Romanticistas, Ujú. pero le dije a Claudio, ¿por qué no grabamos unas canciones ya que estás acá? Pero claro, los bateristas que habían tocado en Boas Teitas estaban en Ushuaia, Claro. entonces, y Ataque en esos momentos estaba, si mal no recuerdo, estaba Esto instalado en estamos Fuera del hablando Túnel, que era 2003, vos dijiste bien, 2003. 2003, 2003, 2003. Sí, el verano del 2003. Y, y Ataque estaba ahí grabando algo, no me acuerdo, todavía no era Antihumano, creo que estaban grabando alguna cosa y había muchas cosas de Ataque ahí dando vueltas. Y con Mariano ya habíamos hablado unos años antes, porque Mariano había producido varios discos, por lo menos uno que yo recuerdo ahora específicamente, que fue el primer disco de Catarro Vandálico en ese estudio, en Fuera del Túnel. Buenos muchachos, ¿eh? Entonces, claro, Buenos claro. muchachos, ¿eh? Entonces él ya había trabado relación con Hernán Agrasar de Fuera del Túnel. Hernán Agrasar es amigo mío de la vida, de Ushuaia también. Entonces ya habíamos hablado antes de grabar unas canciones de Boas Teitas, antes, 99, 2000, grabar unas canciones de Boas Teitas producidas por Mariano. Eso nunca se concretó y en el 2003 yo dije, bueno, vamos por la acción más directa, grabemos algo sin que sea tan planificado, grabemos unas canciones, le dije a Claudio, y más que lo produzca Mariano, ¿por qué no le decimos que toque la batería? Mariano, Hernán y yo sabíamos que Mariano es un músico muy amplio y, Sí, entre sí, otras sí. cosas, toca la batería, está muy bien, porque tiene buen gusto musical, entonces puede Claro. ejecutar en sí un instrumento como la batería. Entonces se dio casi naturalmente, y eso lo grabamos en un día con una noche, porque son 6 Pa. canciones, lo grabamos una noche con Mariano los tres juntos, las Eso fue, bases, hubo un ensayo, o decime, fue, mira, estas son las canciones, Mariano, vamos con nosotros batería y ya sabíamos más o menos qué canciones íbamos a grabar, se las habíamos pasado a Mariano, pero básicamente a las 6 7 de la tarde de un día pusimos un cassette un cassette, y sí. le íbamos pasando la canción, y escuchábamos una canción, la referencia que teníamos de esa canción, y nos metíamos a la sala, grabábamos, 2, 3 tomas, salíamos, y hacíamos lo mismo. Y eso lo hicimos en el 2003, con la particularidad que vos decís bien, que justo un momento medio de quiebre entre el formato físico y ya lo digital, 2003. Bueno, ustedes fueron una banda o sea, siempre no, a mí lo que me había gustado a ustedes en su principio que me llamó la atención es que ponían un arte, después vamos a hablar del resto de los discos, pero que uno podía descargar la música. Viste que en esa época, sobre todo, era un tema hablar de eso, hablar de, no, Claro, ahora es otra cosa, pero antes era el disco y no era tan fácil y uno no. Ustedes enseguida dejaron la música para que uno la descargue y la pueda llevar a todos lados. Con sí, formato disco fuimos, igual. claro, hicimos eso, dijimos, bueno, vamos, aparte yo estaba con Romanticistas, Claudio vivía en Ushuaia, o sea, era inviable el proyecto Boas Teitas, digamos.
para materializarlo. Entonces, estaban las canciones, estaba la grabación, subimos los 6 MP3, como vos bien hiciste y lo bajaste, y, y pusimos el arte digital, Sí, el arte de tapa, de manera digital en un PDF, con el formato para que vos te lo bajaras, también el arte, te lo imprimieras, el PDF, con las líneas de corte, o sea, habíamos puesto claro. la línea de corte, digamos, plantar ese papelito, recortarlo y meter el CD adentro. Eso no tenía mucho más alcance ni mucha más búsqueda que terminarlo ahí. Lo repetimos al año y pico, en el 2005 repetimos algo igual, con otras 6 canciones, y ya cuando, bueno, ya ahí en 2003 yo ya había dejado, ya se había terminado Romanticistas, y, y ahí yo me di cuenta que no tenía otra cosa más en la vida que, que encarnar físicamente y de manera más concreta Boas Teitas. Y entonces a partir del 2005, 2006, me parece, arrancamos con Boas Teitas. Sí, Claudio viene a Buenos Aires para que ustedes puedan... No, porque- no, 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 no. No, 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 lo de Claudio es como, yo siempre hago como la broma tonta de que es como el Brian Wilson de Boas Teitas, o sea, compone desde su mansión en Ushuaia y de hecho los 3 discos de Boas Teitas, y bueno, ya el disco de covers no, pero los 3 discos y los EPs siempre tienen alguna canción de Claudio, no una, varias canciones de Claudio. O sea, es un compositor, es una persona muy creativa musicalmente, tiene el tipo de letras que yo no haría y yo hago las Ajá. letras que él no haría. Porque Eh, prácticamente hay dos discos, o sea, dos EP que hicieron ustedes, que los hicieron ustedes dos. Porque uno es con Mariano Martínez con batería y el otro es con una batería programada. El segundo, correcto, correcto, claro. correcto. Y Es un después disco de ya Boas viene, Teitas, eran dos personas. sí, sí. Claro. Y después de eso ya viene un disco de estudio en el formato de eh, personas que están en una sala de ensayo y van a shows y graban, que eso es a partir del 2006. Que ya es banda en Ahora, Buenos Aires. claro, ahí ya se suman Emma en batería y Más coros batería. Sí. y Petty en el bajo. Y al poco tiempo se suma Nacho en teclados, cuando sale el primer disco. Con la salida del primer disco se suma un teclado además. El álbum en primer Y ahí, EP. correcto. Quién hizo de Boas Teitas o quién estuvo siempre metido en el arte tan particular que tienen los discos de Boas Teitas? Una persona desde el principio hasta hoy. Max, el seudónimo artístico es Maxomatic, es Máximo. un de la vida, un hermano de la vida también, que, con el que compartimos parte de nuestra vida académica, mi otra vida, Vos sos y licenciado en comunicaciones, ¿no? Licenciado correcto, en comunicaciones. correcto. Él también, con la También. diferencia que él se dedicó al diseño y yo seguí con el mundo de la escritura y con la música. Él vive en Barcelona ya hace Ah, muchos años y desde el comienzo, o sea, hizo el primer flyer del primer show sí. de Boas Teitas, cualquier cosa gráfica que haya de Boas Teitas la hizo él. Es como un Es, miembro más. es muy particular Viste que en siempre, al menos yo soy una persona que siempre, vos tenías una oferta de discos, sobre todo en esa época, yo me acuerdo que tenías, a veces ibas a ver una banda y llegabas y estaba, viste, todos los discos expuestos ahí y ahí vos te entrabas, si no conocías la banda, te entraba por el arte, o decías, bueno, voy por acá, Claro, me acuerdo. Y vos tenías plata para un claro. disco y decías, bueno, voy para este lado. A mí me llamaba la atención, Sí, sí, bueno, sí. tanto bajarla a las de ustedes, el arte es muy particular y te lleva a ver qué tiene detrás, ¿viste? La primera imagen. Siempre me gustó mucho el arte de Boas Teitas. Enseguida te compra, digamos, querés ver qué hay atrás. Para mí y para todos los que han pasado, me imagino, por Boas Teitas, la identidad visual siempre tuvo
fue como el paraguas, es como un paraguas la estética de artes y de flyers. O sea, Sí. hoy justo estaba con el pequeño, con mi pequeño hijo, y estábamos, no sé por qué yo me puse a dibujar logos de bandas, a Ah, mira. propósito, porque, y, y siempre, y uno siempre rescata, y cuando ha sido público de recitales, sabe que cuando llega a un lugar, ya sea un festival o sobre todo en los festivales, es donde se marca la identidad visual de la banda que está por tocar, y Tal eso te da el cual, sí. marco. O sea, vos ves el logo en el parche de la batería o en la proyección de la pantalla, o cuando estás en tu casa y compras el disco, o ves el videoclip y ves la imagen de la banda, ya sea que aparezcan los músicos o no, eh, eso te da el amparo, digamos, como que sabés que estás viendo algo que es lo que Tal cual. escuchás, es una Bueno, película ¿cuántas veces ha pasado completa. o por ahí hoy no están, bueno, sí, pero antes, ¿te acordás en una época cuando vos esa época la viviste mucho, pero por ahí el nombre de las bandas ya no es más conocido, pero los festipan que pasabas, te ibas a Cemento y habían un montón de bandas y a veces pasaba una banda que te había gustado o no, pero no sabías quiénes eran, porque al principio decían somos tal banda. Y vos decías, ¿y estos quiénes eran? Y preguntabas a la lado y te decían, no, no los conozco. Entonces, el hecho de que haya algo respaldando lo que vos decís, a veces te daba la identidad, o después acordarte de decir, bueno, esta banda me había gustado en su momento algo, o sea, no, eh, Sí, fundamental eso sí. Y, en Boas Tetas. y en una banda que en ese momento no existía en vivo, porque era básicamente una banda virtual, la identidad de la imagen, de tener un Sí, arte que lo amparara, y un logo que tal lo cual. amparara, era la garantía de que por lo menos, bueno, el nombre estaba en alguna parte y tenía Ah, una forma, digamos. al menos en mi impresión había funcionado muy bien porque me acuerdo que lo vi y dije, esto quiero escucharlo a ver qué trae detrás. Ok, ¿Viste? Era la primera presentación. Y hoy día todos los que veo de ustedes siguen estando, las sí. tapas están buenísimas, todos los EP están muy bien eso. Y Eso es es, difícil. mi único mérito es ser amigo del que las hace. El mérito, o sea, él hace tiempo ya que no ha, hasta las últimas cosas, lo último que editamos, no sé, es algún simple, algún tributo. Me Sí, acuerdo que la primera vez, el primer disco sí mandó dos opciones, dos o tres opciones. El segundo disco creo que mandó dos opciones, y te diría que de ahí en adelante nunca más mandó más que la opción que iba a hacer. Con lo que cual ustedes saben. es una persona que tiene es Claro. como la otra persona que siempre nos ha grabado es Hernán Agrasar. Entonces, Hernán es cuando, prácticamente cuando él otro mezcla- integrante. exactamente. O sea, cuando Hernán o cuando manda una tapa, cuando Hernán mezcla una canción, ya está, es como tiene que ser. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y ellos hacen lo que tienen que hacer. Bueno, Hernán en la época de discos no sé, 2003 en adelante, yo me acuerdo que al nombre lo tenía de Hernán, ha grabado en Fuera del Túnel, creo que en infinidad de discos de bandas Siento. de pan rock. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el disco de Catarro y los discos de romanticistas son los Sí. primeros discos de punk que se meten en Fuera del Túnel, y de ahí en adelante viene una saga de bandas punks que van a grabar ahí. Ataque aparte graba parte de Antihumano ahí y graba canciones que después van a Caña, que es un compilado El para de punk. España, sí. Había una banda acá, había una banda en San Miguel que se llamaba La Billy, que grabó con Hernán creo que Claro, La Billy. Y sonaban, viste, sonaban siempre compactos, viste, eran bien. A mí sonido siempre fuera. nos, Sí. nosotros Sí, en bueno, una ahí época, había una saga de personas, ¿no? Estaba Hernán, estaba Martín, que era el otro socio, Martín Castelli, era otro socio y también un conocedor del punk, estaba Paolo, que era otro loco rockero, estaba Julia, que grababa también, Julia Rasti, ajá, después pasaron varios amigos, Paul, el Vinci también,
pero ahí había un séquito de bandas punks. La Billy, creo que ahora tiene el guitarrista, El un grupo que se guitarrista llama está en Satélite Francia. Ruso. Satélite Ruso, Satélite, sí, acá de San Miguel, que está Martín, es el cantante y guitarrista de la Billy, y después el resto se desperdió. Era una banda que sonaba muy bien. bueno, Y acá ellos San siguen Miguel es... grabando con Hernán al día de hoy. Satélite Ruso, digamos. Contanos un poco después de quién fue la idea o cómo surgió grabar un tema de Billy Cafaro. ¿Cómo surge eso? La historia de Billy Cafaro es un rockero en otro estilo. Su vida ha sido, parece un rockero que pasó por todas, Billy Cafaro. Eh, Para, yo tuve la discusión con varias personas en ese momento que siempre se habla de qué es cuáles fueron los primeros rockeros en Argentina. A Billy Cafaro le toca un lugar raro en la historia porque entró un poco desfasado, entró un poco tarde para Elvis Presley, pero un poco temprano para los Beatles. Entonces, y encima en Argentina, los rockeros que se consideraron a sí mismos rockeros vienen un poco después. Entonces, y él quedó antes del Club del Clan incluso, que sí, sería otro posibles gérmenes de rock, pero en algún punto quedó pegado al Club del Clan y los rockeros de acá denostaban obviamente al Club del Clan como debía ser, porque correspondía también, siempre hay que derrotar las estructuras anteriores, y Billy quedó pegado como algo más vinculado a algo más frívolo, algo más grasa. Desde mi punto de vista es un rockero de ley porque encarna una de las primeras figuras que rompen, digamos, como tal cual, sí, y conociéndolo, y yo lo conocí recién cuando grabamos, ¿no? O sea, digamos, claro. personalmente. Pero al conocerlo a él personalmente te das cuenta que es un tipo que era rockero. Sí, sí, Eh, sí, sí. le Porque toca aparte, vivir, sí, le toca vivir un gran éxito cuando es muy jovencito y cuando las compañías discográficas, como hasta hace no mucho tiempo, o inclusive hoy, se devoran a los artistas, con lo cual Billy lo que era un simple emisario de Piti Piti y las compañías lo único que querían era que repitiera Piti Piti hasta Piti que Piti. muriera. Piti Piti, Y si en o el sea, medio, si en sí, el medio no tenía un éxito nuevo, era descartable, digamos, como sucede tal cual, con las con el compañías capitalismo. de gran volumen. Piti Piti en su momento vendió, dicen que hasta más copias que la balsa que estaba ahí en su momento junto con él. Sí, Y aparte, bueno, después, no, ahí está el tema. Eh, Billy Cafaro explota con Piti Piti, o Piti Piti explota con Billy Cafaro en el año 57. O sea que, fíjate vos que faltan unos cuantos años, que es esa brecha que te digo, entre Elvis y los Beatles, sí, 57, es un lugar raro, porque recién cuando aparezca la balsa o los beatniks, ¿no? Con Rebelde, me llama la gente, me dice la gente, faltan años. Entonces, y después viene, y en el medio viene el Club del Clan, que es como una versión local de. Entonces, Billy queda en un lugar muy raro, pero sí vendía el simple, no sí, sé, sí. vendió 100.000. Nos contaba que en esa época sus presentaciones en Radio Nacional, eh, no solo las presentaciones, cualquier hecho que tuviera que ver con Billy Cafaro, una entrevista o alguna acción que tuviera con Billy Cafaro, ameritaba tener, bueno, eso, ¿no? Como Sí. una Billy Cafaro manía sería. La Billy Cafaro manía, sí, sí. Claro. Y bueno, pasó por supuesto con muchos otros artistas, pero no había muchos casos. Digo, hay que irse capaz a la época de Gardel para pensar en una persona donde estén destinadas tantas miradas, y al tipo le pasó. Cuando tenía 20, Sí, 21, a los 22, le pegaron una patada y
y ya pasó otra cosa, ¿no? Ya, ¿Y cómo tomó él que ustedes quisieran hacer que una banda tantos años después quisiera hacer un tema con él, de él? y no quería saber nada, no quería saber nada Ah, y lógico, lógico. Imagínate que al tipo lo habían devorado, se lo habían fumado en pipa con Piti Piti, claro, siempre tuvo la posibilidad de sobrevivir gracias a eso también, sí, pero el tipo es un gran cantante, un gran intérprete, es primo de los Expósito. Él mm, quería llevar su carrera para el lado de los boleros y de los tangos. La compañía siempre le pedía que hiciera hits pavotes como Piti Piti o grandes hits, por más que sean pavotes. Eh, Después se fue a España fue a y España, entonces, volvió. 50 años después que lo llamen por teléfono, yo me acuerdo que encontré el teléfono de él gracias a una entrevista en un blog, me parece, por lo que recuerdo. Nosotros ya habíamos grabado el primer disco y con el primer disco, el álbum, nos fuimos Sí. en lo que en ese momento era habitual, como aún para las bandas chicas, irse de gira a la costa atlántica. Y nos fuimos, no sé si 10 días o algo así, a Mar del Plata. Mm. Hicimos centro en Mar del Plata y nos fuimos a Tandil, a Gesell, bueno, no me acuerdo, a un par de lugares, con Boas Teitas, ¿no? Sí, claro, sí. Y nos habíamos llevado, nos habíamos ido en tren. Petty, el bajista, llevaba uno de estos chanchitos, centros musicales, ¿no? Los que eran así larguitos con dos parlantes a los costados, Ah, sí, 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 sí. eh, con reproductor de CD, y uno de los CDs que llevábamos tenía varias canciones de Billy Cafaro. Y en Explotaron en el pleno tren escuchando eso. en el tren y en el departamento, en el monoambiente o el dos ambientes que habíamos alquilado también, dijimos, tenemos que grabar esta canción. Habíamos pensado otra Claro. canción en realidad, eh, y volvimos a Buenos Aires en comienzo del 2007 y grabamos y dijimos, no, tiene que ser Piti Piti. Y yo Sí, dije, sí. si vamos a grabar Piti Piti, tenemos que conseguir a Billy Cafaro. O sea, no grabemos Piti Piti nada más. Vamos a buscar a Billy Cafaro. Vamos a buscarlo a él, claro. A buscarlo. Y bueno, un blog, una nota a Billy Cafaro, y había un celular para contrataciones, poner. Que podría no Eh, ser, lo más probable es que no sea nada, llamar y que nada sea. Uno no es un abonado en servicio. no solo era, sino que era el propio Billy Cafaro. O No. la esposa atiende, me parece. Eh, que yo no me voy a acordar ahora el nombre de la esposa, de una macanuda. Y bueno, y hablamos con ella nos dice, bueno, sí, llama tal día, lo llamé una vez, me dijo que no, lo llamé dos veces, la segunda, me dijo que no, en la tercera creo que me escuchó un poco más. Nosotros ya habíamos avanzado con la canción, nosotros la habíamos grabado, ya estaba, o sea, Claro. Era agregar su teníamos, voz, sí. Claro, sí, sí. sí, la sacábamos igual. Y en la tercera medio que me escucha un poquito más, le digo, mirá, te la mando, la escuchás, no sé cómo se la mandé, se la habrían mandado por mail. Y bueno, y ahí vino, no sé si le pusimos un taxi, vino al estudio y grabamos, y ahí se le dio esto en una infimísima cuota de lo que le había pasado 50, porque se cumplían 50 años de esa canción. Sí, No de esa canción, de la versión de él, porque la canción es previa, es de Polanca, sí, 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 sí. la interpretó Polanca. Y, y entonces empezaron a salir notas donde nos invitaban a nosotros por Piti Piti, pero claro, la condición era vengan con Billy Trae Cafaro. claro, que esté él, sí. Y entonces ahí un poco, yo que era un poco
me mandaba estas quijotadas y estas estupideces impulsivas. Quedé como en un lugar donde el tipo me había dicho que no, porque él estaba harto de Piti Piti, y yo al final no Sí, sí, solo lo había invitado a la grabar, odiaba. sino que me llamaba y le decía, che, de canal tanto nos dicen si podemos ir con vos. Bueno, y bueno, me ligué un par de cachetadas, Era no, un no, no rotundo. no rotundo. A la única que accedió fue a un programa de América con Fernando Bravo, de los Mirá, cuales hay algún registro, yo por lo menos lo tengo grabado, no sé si está en YouTube, hacer un playback de Piti Piti con nosotros tocando, ¿no? Haciendo media pista, o claro, playback total, y con él teniendo que ir de vuelta 50 años después a hacer algo que a él no lo representaba. A él le gusta el tango, le gusta el bolero, tal cual, sí. pero bueno, fue igual una Y postal muy divertida, ¿no? Por lo menos para es- nosotros. son eh, cosas que te quedan y aparte que haya accedido, filmó un video también, está en el video, aparece él. bueno, eh, claro. Bueno, es que todo fue un poco ese, el detonante de, bueno, viniste a grabar ahora, che, venís a la nota, venís al videoclip. Bueno, se dio ahí un combo, pero está bien. Aparte, conocerlo a él y en su acidez y en su verborragia de viejo cascarrabias, hace que esté en el lugar que ah, está. sí, Yo, sí, decime. no, digo, hace rato que no me comunico con él, hace tiempo que no sé nada de él. Eh, Espero que esté bien. Sí, sí, sí. Tiene ya 80 y largos, debe tener 85 años, ya supongo, debe andar por ahí, Me parece que era del supongo. 36. Sí, 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 del debe andar por 36 ahí. al 34. Antes de entrar, después quiero preguntarte un poco de lo que fue de lo que fue Romanticistas, pero antes te quiero preguntar de cuando graban los temas con Boasteitas, dos temas de los Beatles. Eso lo graban en Nueva York con Daniel Rey como productor, ¿está? Eso, lo que hicimos con Bosteida fue grabar disco largo y siempre de un disco largo un EP, un single. En Nueva York con Daniel Rey Entonces como productor. hicimos el álbum, y al álbum le siguió Piti Piti. Y después Sí, grabamos en el 2010 un disco, el segundo disco que se llama Una canción sin principio ni fin, sí. y a eso le íbamos a agregar otro simple. Y también, de vuelta, otra quijotada ahí de decir, bueno, hagamos algo, para hacer también algo entretenido para nosotros, ¿no? No solo por una cuestión de vitrina o de marketing No, para hacer algo divertido, Claro, eh, como en los discos de estudio nunca, no sé, esto solo sucedió en 3 discos, porque tenemos 3 discos, un cuarto disco de estudio, pero que es de covers, pero en los sí, discos sí, propios nunca hicimos covers. Entonces, el simple siempre era un cover. Entonces, del primer disco viene Piti Piti, del segundo disco elegimos She Loves You, de los Beatles. sí. En realidad habíamos elegido 3 o 4 y yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo con, con Daniel Rey, Sí. que es el productor de 3 o 4 discos? Tal vez, me parece que son Hizo, 3 de los discos de los Ramones. hizo letras también de clásicos de los Ramones. Es Sí, coautor de muchas de las canciones con Didi, sí, sí. con Didi, Y claro. es, y es una de las piezas ahí que siempre grababa guitarras cuando el disco estaba medio desarmado en el tema guitarras. Eh, lo contactamos, esto también para los seres humanos más jóvenes, lo contactamos en el 2010, nosotros ya teníamos grabado el segundo disco y nos íbamos a Nueva York con Hernán Agrasar de viaje, Ajá, porque Daniel Rey vive ahí. Bueno, no nos íbamos a Nueva York por Daniel Rey, pero como íbamos a Nueva York, contactamos a Daniel Rey eh, y lo contactamos por MySpace. fa, mirá. Eh,
él tocaba en una banda, tenía una banda, no sé si la tiene todavía, que se llama The Martinets. Ajá. Entonces, entramos al MySpace de Martinets, había una posibilidad en MySpace, que no sé si no existe todavía MySpace, que La era verdad que no enviar un, sé. Sí. no lo sé, pero tenía o tiene la opción de enviar un mensaje privado. Entonces le mandamos un mensaje privado a Martinez, el que respondió fue Daniel Rey, Mira. y bueno, nos pasó su mail, y le dijimos, bueno, queremos grabar una canción con vos, eh, como el único que iba a viajar era yo, la idea era que él escuchara las versiones que teníamos, decidiera y mezclara. Y le mandamos, me acuerdo, 3 o 4 opciones de qué canciones queríamos hacer. Una era She Loves You, él eligió Sí. esa, la otra no me acuerdo cuál era. Había dos más, me parece. Una de Herman Hermits, Ajá. eh, ay, Ahí no me grabaron. acuerdo. No, no recuerdo, pero bueno. Bueno, una canción de Herman Hermits, una canción de Sam Cooke y She Loves You de los Beatles. Él decidió She Loves You de los Beatles y grabamos nosotros acá y grabamos una canción nuestra, pero en inglés. Y ese fue el simple que salió después del segundo disco. Claro. Eh, o sea, nos fuimos con todos con un disco rígido y con CDs, habremos ido, con Hernán, que era el ingeniero que nos había grabado acá, y fuimos al estudio de él, que es básicamente su casa, eh, un un lugar pequeño, pero muy acogedor, un lugar donde él grabó todas las guitarras y las voces del primer disco solista de Joey Ramón, Fua, mirá. eh, con lo cual era algo como casero, pero plantado bien, digamos, no era una jiponeada mal hecha. Sí, 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 sí. Y bueno, y ahí mezclamos, eso fue en el 2010 y lo sacamos en el 2011. Eh, y nos quedó ahí pendiente siempre, él venía en esa época como parte de la banda de CJ. Nos quedó Ajá, siempre mirá. pendiente tocar en vivo con él. Pero bueno, fue como otro. Otro condimento a la historia de Boa Zeitas. Sí, y aparte es una de las personas más allegadas a Ramones sin ser un Ramón. Ni Eh, hablar. Sobre todo haber participado en letras bueno, ahí nos estaban diciendo, estuvo en el sim, bueno, lo que produjo, Highway to Sanity, Adiós Amigos, bueno, Adiós Amigos recién hablábamos de Joey. Bueno, claro, vamos a hablar ahora claro. porque antes, viste, cuando dijimos que íbamos a hacer, siempre nosotros hacemos cuando vamos a hacer la entrevista con alguien, que la gente mande lo que Sí. quiera preguntar y los temas que quieren tocar. Por supuesto, creo que debes considerar lo que te vamos a preguntar, todos preguntando, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Y ¿qué pasó con Ataque 77? ¿Hubo una propuesta formal? ¿Se dio algo natural? ¿Cómo entraste a Ataque 77? Pues estuvo, después de la partida de Ciro, formato trío, y de repente Martín Locarnini entra a Ataque. ¿Cómo fue eso? No, bueno, en realidad Ciro se va 2008. Sí, 2008-2009 ya hacen, creo que es no, Carmageddon creo que es, sí, se va. No, bueno, cada vez se va después de toda esa historia de Carmagedón, pero ahí pasaron varios músicos por esa instancia. Estaba Ale Flores como guitarrista. Ajá, O sea, primero ellos arrancan, se largan como trío. A los años entra, creo que con la excusa del acústico, pero esto no estoy seguro. Entra sí, Ale Flores, un tecladista, Julián. eh, Había estado Lucas Ninzi antes como ajá, tecladista. eh, y Juan Pablo Esquerra,
que también toca teclados al día de hoy. Con lo cual yo vengo como en una renovación de esa renovación. Ujú. Eh, yo en realidad vengo a ocupar un lugar que ya existía, no era que había estado Mariano solo como guitarrista, había estado otro guitarrista antes y Ajá, yo vengo a ocupar ese lugar. Eh, y esto fue hace poco, o sea, poco y un montón. Si ahora nos agarramos la sí. cuarentena, parece el siglo pasado, pero yo entré a tocar en Ataque en enero del 2019. Eh, Claro, claro. Un año y nada, medio diríamos, sí, nada, nada. Pero que tiene esto, tiene 33 años, con lo cual esto es nada. Pero bueno, es una banda que trabaja mucho y que gira mucho y que toca mucho, con lo cual un año en Ataque 77 es un montón de una vida. barbaridad. Muchos nos Eh, preguntaban cómo fue. ¿Fue un llamado? Estabas en tu casa, te suena el teléfono y te dice Mariano Martínez, che, ¿querés entrar a Ataque 77? Tal cual, así, sí. Es Ah, más, mira, mira. con el agregado de en 10 días tocamos en San Luis. Mirá vos. Eh, Hablá con Leo y Luciano, ensayen y tocar, nos vemos en San Luis, en el escenario. Cosa que fue así. O sea, tuviste Eh, que ponerte a aprender canciones así de Ataque 77 con la cantidad que tocan en vivo. sí, sí, un grupo que aparte tiene un repertorio que, a ver, tiene un repertorio de vivo que es una cantidad de canciones que cosecharon en estos años, que son más o menos las 20 canciones eh, que son las infaltables en un recital de Ataque, Tal cual, sí. pero que potencialmente pueden ser cualquiera de las otras 150 canciones del repertorio de Ataque. Yo soy eh, tal vez suena un poco pavo decirlo, pero yo soy un mega fanático de Ataque 77, primero. Ajá. Con lo cual, eh, estar tocando en esa banda era un desafío, era una tentación ante todo. Sin duda. Eh, y también una responsabilidad de, bueno, andar a hacer las cosas como corresponden, ¿no? Ni hablar. Y, pero bueno, pero también el hecho de que sea una banda que gire y toca tanto hace que te pongas rápido, digamos, a tiro. Eh, no hay eh, no hay muchas posibilidades de dudar, ¿no? Hay que ir. Sí. No te digo clavarla en el ángulo porque no siempre se la clava en el ángulo, pero Pero hay que ir. te demanda estar abocado a Ataque 77 por la cantidad de movimiento que tienen. Sí, 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 sí. Laboralmente y profesionalmente, digamos, yo en ese momento estaba tocando en una banda que se llamaba Los Andes, junto con el baterista de Bobasteitas. Sí. Eh, Sí. y habíamos grabado un disco, hacía poquito que había salido el disco, y bueno, y esto me sorprende en medio de que esa banda tenía una vigencia, una existencia. Hay un disco también para escuchar ahí en Spotify de Los Andes, que está muy lindo. Eh, pero bueno, Tienen, esto, sí, Bobasteitas estaba en un parate hacía 2 años. mm, Hacía un año y medio que estaba en un parate. Los Andes había grabado un disco recién hace poco y entonces, bueno, el desafío era a ver si se podían sostener las dos cosas, pero fue medio inevitable, digamos. Duró un par de meses esta idea eh, y bueno, y los shows de Ataque venían tac, 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 uno tras el otro metieron y gira a Estados Unidos, México, ¿no? Hubo un montón, un movimiento. es una banda que trabaja mucho en el interior de Argentina y que trabaja en Latinoamérica también. Así que el 2019 fue un año muy provechoso en ese sentido, porque sí, fue Colombia, México, Chile un par de veces, Uruguay, Estados Unidos, que después de muchos años se volvió a Estados Unidos. Así que sí, sí, es todo un regalo, digamos, de la Es vida. Está ahí. tu posición dentro de lamentablemente nos quedan 2 minutos, pero bueno, quisiera preguntarte un montón de cosas más, pero vamos a ir a lo que habían preguntado un poco la gente, que era básicamente dentro de Ataque.
Eh, ¿Cómo, digamos, porque te dicen, bueno, entrada Ataque 77, conoces las canciones, podés tocar las canciones, ¿qué lugar tenés dentro de, porque está bien, la primera guitarra por ahí la hace Mariano, ahora cuando Mariano se aboca a cantar, un poco tiene que soltar un poco la primera guitarra, ¿qué lugar tomás vos ahí? Si es libre o te No, dicen, esto es lo que vas a tocar. Ataque es un gran trío. Son tres tipos, tres seres humanos que se conocen hace 30 y pico de años. Eh, no hay nada, no hay nada que, no hay nada que lo pueda hacer quebrar a ese trío. O sea, Claro. vos entrás ahí, o sea, yo o cualquier persona que entra ahí entra para sumar. Lo que está, ya existe. Puede haber un tecladista, que es Juanpi, que es muy bueno, que es un gran músico. Puedo estar yo, puede estar cualquier ser humano que sume una música, pero ese trío es. Funciona. Vos escuchás una prueba de sonido o cualquier situación donde ellos tres están funcionando y yo no tengo nada más que disfrutar, o sea, ponerme a tocar encima como si fuera el disco que yo escuché cuando tenía 16 años. Claro, claro. Así que, pero bueno, por supuesto con un desarrollo de búsqueda de arreglos, de mejora, de coros, pero digamos, es un grupo que suena muy, muy fuerte, que está Muy, buenísimo. muy. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando porque esto te aviso que se está por cortar y te deja un tiempo. Si Un tenés placer. ganas, nos encantaría a nosotros hacer otra para hablar de una parte que nos quedó, que es romanticista Shaolin, el principio, Claro, claro, mexicaneándonos, la vuelta, mira, claro. hasta tenía el disco para preguntarte de mexicaneándonos. Tengo la versión original, mirá. Atento, atento con esa ¿Eh? edición que es única. No la tiene casi nadie. Mirá, no la tiene nadie. Y encima la tengo, No y la, mirá lo que trae no la- también. Trae hasta la hojita de Besótico trae, mirá. Sí, sí, que La estaba tengo Sexa. ¿Quiénes estaban ahí? eh, Sexa. en Besótico, decís. Sí, sí, ahí en el catálogo que tenés están el triple Eh, del otro show. Sugar Tampax tenés, Ray Hobby, Rey Gurú, Embrión de la Mirá Tierra. vos, Bueno, después la atento. parte tiene la parte, bueno, lo de, mirá, es más, mirá lo que dice acá. Ray, el mar atado, libro de poesía agotado, mirá en esa época. Mirá vos, Qué buena está, mirá vos. qué buena época esa, ¿eh? Porque Sugar Diciembre de Tampax y 2002. tenía que puedas Diciembre de agotar 2002, un libro. un libro, un libro de poesía, que puedas agotarlo. Hoy día no existe. Pero bueno, la verdad que nos encantó que hayas querido participar de este ciclo. Nos Para mí, encantaría en otro un momento, honor. si tenés ganas, Dale. hacemos otra, hablamos de romanticistas y aparte porque nos mandaron un montón de preguntas de ataque que me gustaría hacerte, porque no se me van a enojar que no hicimos, pero quería charlar Dale. toda esa parte de Boas Teitas, que es muy, muy Yo rica e interesante. me concentré mucho en mirarte vos, no miré nada acá abajo, así que la próxima vos guía ahí las Yo, preguntas. yo, yo miré, la gente preguntó, hubieron muchos chicos, mucho vi con logo 77, así que las preguntas iban para esos lados, pero muchos saben Bueno, el de 8 de agosto vamos a tocar, de alguna manera tocaremos en el Cosquín. bueno, ahí todos invitados y bueno, desde acá te agradecemos enormemente. La verdad que nos queríamos charlando una hora más, pero nos corta la internet de Instagram. Bueno, Te mando un muchísimas gracias cariño, por participar y por tuyo favor. para el cierre. Un No- placer, Polaroid. Dale, nos Nos queremos. vemos. Muchas gracias, Martín. Nos vemos. Chao, gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos en la próxima, chicos.